Tarchia gigantea vivió hace 70 millones de años en el Cretácico superior en lo que es Mongolia, con una longitud de 8 metros, una altura de 1.6 metros a la cruz y 4.6 toneladas de peso. El Tarchia tenía un cuerpo ancho y bajo, tenía patas cortas y fuertes, el cuerpo estaba protegido por osificaciones de la piel denominadas osteodermos. El mismo era el dinosaurio acorazado más grande de Asia, era cuadrúpedo como todos los dinosaurios acorazados y se defendía de depredadores como el Tarbosaurus con la coraza y el garrote de su cola. Las vértebras en el extremo de la cola se fusionaron para que un solo golpe de su cola tuviera la fuerza proporcional a ser golpeado por un bloque de 40 libras de hormigón. Esta región donde habitaba era conocida por ser desértica. Por lo que sabemos hoy, Tarchia era una criatura del desierto, preparada para soportar estas duras condiciones, como las tormentas de arena que eran constantes. Leviatán Meldiveli vivió hace 13 millones de años en el Mioceno, en lo que es el mar de Chile y Perú. Con una longitud de 17.5 metros y 30 toneladas de peso, Leviatán Meldiveli es un cetáceo odontoceto. El cetáceo actual más relacionado con Leviatán Meldiveli es el cachalote, con una clara diferencia, ya que este poseía dientes en ambos maxilares, mientras que el cachalote actual solo tiene en el maxilar inferior. El cráneo de este cetáceo tenía una longitud de un total de 3 metros. Sus mandíbulas eran muy poderosas, las cuales alojaban feroces dientes cónicos de 36 centímetros de longitud y 12 centímetros de diámetro. El Leviatán era un depredador muy agresivo y territorial. Coexistió probablemente y habitó con otro superdepredador, el legendario tiburón Megalodón, con el cual tal vez tuvo encuentros muy mortales por alimento y territorio. Normalmente cazaba en mar abierto, cerca de la superficie, capturando una gran variedad de presas como tiburones, delfines, focas, ballenas varadas e incluso tal vez calamares. Xantungosaurus giganteus vivió hace 70 millones de años en el Cretácico superior en lo que es China, con una longitud de 15 metros, una altura de 5 metros a la cruz y 16 toneladas de peso. El Xantungosaurus era un dinosaurio de la familia de los hadrosáuridos, pero también era conocido como los dinosaurios picos de pato. Era un dinosaurio voluminoso con 4 patas macizas diseñadas para soportar su enorme peso. Se parecía al Edmontosaurus, con la diferencia de que este era mucho mayor y tenía la cabeza más plana. Además, este podía avanzar sobre las patas traseras provistas de cascos, pero también sobre las 4 patas, ya que sus patas delanteras también estaban terminadas en cascos. Este era el dinosaurio hadrosáurido más grande conocido y probablemente con un peso hasta 16 toneladas en machos adultos. La parte posterior de la boca tenía muchísimos dientes pequeños que procesaban la materia vegetal, por lo que trituraba hasta obtener una pulpa para luego digerirla. Concavenator corcubatus vivió hace 130 millones de años en el Cretácico inferior y habitó en lo que es actualmente España, con una longitud de 5.8 metros, una altura de 1.6 metros a la cruz y 500 kilogramos de peso. Fue un dinosaurio terópodo carcharodontosáurido, carnívoro, que se cree que utilizaba su joroba como un dispositivo de termorregulación o de apareamiento, como sugieren sus descubridores. En teoría, absorbería la luz del sol del calor amanecer para termorregular su temperatura. Otra posibilidad es que sean análogas a las crestas de la cabeza que se utilizan para exhibiciones visuales. El esqueleto presenta una serie de pequeñas protuberancias en sus extremidades delanteras. Se cree que estos bultos son homólogos a las protuberancias presentadas en algunos pájaros modernos. Estas protuberancias sirven de zona de anclaje para las raíces de las plumas para el vuelo, aunque en este caso seguro servían para la exhibición. Joseph Artigarcía vivió hace 2 millones de años en el Plioceno, en lo que es Argentina e Uruguay, con una longitud de 3 metros, una altura de 1.5 metros a la cruz y 570 kilogramos de peso. Este era el mayor roedor de la historia, era un carpincho o también conocido como capibara gigante. Vivía en praderas y pantanos, alimentándose de la hierba, hojas y plantas acuáticas. Se refugiaba del agua cuando se sentía amenazado, tenía una cola poco larga, un hocico plano y sus únicos depredadores eran las aves del terror como el quelenque, cocodrilos o boas. Tenía unas mandíbulas con dientes frontales muy largos que no dejaban de crecer en toda su vida. La fuerza de su mandíbula era similar a la mordida de un tigre, tenía el tamaño de un búfalo y pesaba alrededor de 1 tonelada. Se conocen 2 especies, Monensis, la especie tipo, y otra especie de menor tamaño conocida como Magna.
Meralex gigas vivió hace 65 millones de años en el Cretácico superior en lo que es Argentina, con una longitud de 11 metros, una altura de 3.5 metros a la cruz y 4.2 toneladas de peso. La cabeza de Meralex era maciza y larga, con una longitud que habría bordeado los 127 centímetros, superando al Acrocanthosaurus, el cual tenía un gran parecido anatómico. Sus mandíbulas estaban dotadas de dientes aserrados, con los que podría desgastar fácilmente la carne de sus presas y provocarles una hemorragia, técnica que le hubiera servido para cazar saurópodos. Por encima y frente a los ojos, Meralex contaba con una pequeña cresta a cada lado de la cabeza, que se desviaba lateralmente. Esta ornamentación le pudo haber servido para el reconocimiento entre individuos o para el cortejo. También, pese a ser un carcharodontosáurido, tenía las manos mucho más pequeñas. Masiakasaurus noufleri vivió hace 70 millones de años en el Cretácico superior en lo que es Madagascar, con una longitud de 2 metros, una altura de 70 centímetros a la cruz y 40 kilos de peso. Su cráneo tenía mandíbulas con unos extraños dientes en forma de arco. El primer diente de la mandíbula inferior apuntaba hacia adelante en horizontal. Estos dientes también estaban diferenciados, ya que la parte trasera de las mandíbulas eran más pequeños y cónicos, mientras que los delanteros eran grandes, curvados y aserrados. Tenía una gran garra ubicada en su mano. Además, el Masiakasaurus se alimentaba de animales pequeños como mamíferos y reptiles. Incluso se cree que del sapo gigante que habitaba en Madagascar llamado Belcebufo. Aunque también se cree que podría ser carroñero, alimentándose de las sobras dejadas por terópodos mucho más grandes y poderosos como el Majungasaurus. Miragaya longicolum vivió hace 150 millones de años en el Jurásico superior en lo que es Portugal, con una longitud de 6 metros, una altura de 2.5 metros a la cruz y 1.8 toneladas de peso. Miragaya forma parte de la familia de los estegosauroides, con el que tiene en común el aspecto acorazado con las placas en el cuerpo, pero se diferencia de ellos por su largo cuello que hace semejanza a los saurópodos. La cola de Miragaya era bastante larga y poseía grandes protuberancias óseas con formas de espinas. Es muy posible que las empleara junto al balanceo de la cola como un arma a modo de maza para asestar fuertes golpes. No se sabe muy bien para qué le servía un cuello tan largo, ya que este era cuadrúpedo. Es más probable que le sirviera para explorar el nivel del suelo o simplemente como exhibición de fortaleza frente a enemigos y hembras. Una gran cantidad de placas triangulares surcaban el lomo de Miragaya, debiendo ser defensivas, para que los grandes carnívoros no pudieran morderle su cuello, que estaba muy bien protegido. Irritator challengeri vivió hace 112 millones de años en el Cretácico inferior en lo que es Brasil, con una longitud de 8 metros, una altura de 2.5 metros a la cruz y 1 tonelada de peso. Probablemente era un pescador como sus parientes. Sus mandíbulas eran muy ideales para atrapar peces y eran muy parecidas a la de los cocodrilos. Podría haber pescado en ríos, pantanos, como las aves zancudas actuales. Las narinas del Irritator estaban cambiadas de lugar, encontrándose un poco más arriba de lo normal. El paladar secundario hacía que la respiración fuera posible, incluso si la mayoría de la mandíbula estaba bajo el agua o sosteniendo una presa. El Irritator tendría una musculatura pronunciada en el cuello que le habría sido necesaria para pescar rápidamente. Los dientes exhiben una sola inserción, siendo fuertes, largos y rectos, con coronas cónicas. Se ve un cambio continuo entre los dientes, con que los nuevos dientes empujarían a los viejos hacia afuera, siendo reemplazados rápidamente. Giganotoraptor erlianensis vivió hace 83 millones de años en el Cretácico superior en lo que es Mongolia, con una longitud de 8 metros, una altura de 4 metros a la cruz y 2.7 toneladas de peso. El Giganotoraptor estaba dotado por fuertes brazos con garras, un cuello largo y un fuerte pico desdentado. No se han encontrado indicios de plumas en sus fósiles, pero sí en sus parientes más cercanos como lo son los oviraptóridos. Sería muy raro que no tuviera plumas estando tan cercanamente emparentado. Era excepcionalmente alto, llegando a ser más alto incluso que el Tiranosaurio Rex. Se cree que los huevos de este animal eran aún más grandes que el de un avestruz, llegando a medir hasta algo de 50 centímetros. La dieta del Giganotoraptor todavía es un misterio. Se cree que podría ser completamente carnívoro, alimentándose de pequeños animales y carroña, pero no se descarta que al igual que sus otros parientes, los oviraptóridos, este fuera un omnívoro.
Austroraptor Kabasai vivió hace 70 millones de años en el Cretácico Superior en lo que es Argentina, con una longitud de 5 metros, una altura de 2 metros a la cruz y 400 kilogramos de peso. Es el más grande del grupo de los dromeosáuridos por debajo de su pariente norteamericano Utahraptor. Como muchos de su familia, el Austroraptor contaba con una gran garra en forma de hoz en el segundo dedo de su pata trasera. Tenía plumas a lo largo de su cuerpo, contaba con brazos avianos con 2 dedos y su hocico era largo y bajo como el de los espinosáuridos, con numerosos dientes cónicos y aserrados útiles para sujetar y no cortar. A diferencia de sus parientes, Austroraptor tenía hábitos pescadores. La configuración de su hocico pudo haber ayudado a capturar peces, de los cuales pescaba en ríos y pantanos como las aves zancudas actuales. Tyrannotitan chubutensis vivió hace 116 millones de años en el Cretácico Inferior en lo que hoy es Argentina, con una longitud de 11.5 metros, una altura de 3.7 metros a la cruz y 6.4 toneladas de peso. Este tamaño lo convierte en uno de los carnívoros terrestres más grandes que haya vivido. Está estrechamente relacionado con los depredadores gigantes como el Giganotosaurus y el Carcharodontosaurus, aunque posee los brazos muy cortos, similar a los del Tiranosaurio Rex. A diferencia de otros Carcharodontosáuridos, sus vértebras carecen de bolsas neumáticas. Eran animales muy territoriales. Estos animales no toleraban a ningún otro depredador, pues lo veían como una amenaza a su posición jerárquica. Incluso entre sí peleaban si uno le tocaba el territorio al otro. Sus peleas eran muy violentas, incluso podían llegar a matarse. Tetisaurus insularis vivió hace 70 millones de años en el Cretácico en lo que hoy es Europa, Italia, con una longitud de 7 metros, una altura de 1 metro y 3 toneladas de peso. Tetisadros hace referencia al océano de Tetis y al grupo Hadrosauridae. El nombre de la especie significa insular en referencia al lugar donde fue encontrado, que habría pertenecido a islas del archipiélago europeo en el Cretácico. La especie era relativamente pequeña, por lo cual ha sido explicado como un caso de enanismo insular. El cráneo era relativamente largo y el cuello y su cola son relativamente cortos. Las piernas, especialmente los huesos de las espinas, eran largos. Estas proporciones, junto a la reducción del número de los dedos, se consideran como adaptaciones para un uso de vida bípedo. Se cree que podría estar adaptado a un estilo de vida escalador como una cabra montesa. Sería capaz de moverse por las cumbres escarpadas de las montañas, incluso en superficies casi verticales. Variasaurus inges vivió hace 95 millones de años en el Cretácico Superior en lo que es Marruecos, con una longitud de 11.5 metros, una altura de 3.5 metros a la cruz y 4 kilogramos de peso. Era un enorme carnívoro que vivía en bosques pantanosos cercanos a los desiertos. Tenía unas protuberancias óseas sobre los ojos que usaba en las peleas. Tenía unos dientes enormes y afilados. Sus patas delanteras eran muy largas y terminaban con 3 dedos con garras muy afiladas. Su larga cola le servía para equilibrar su enorme cabeza a la hora de correr. Sus restos se perdieron durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, al igual que los de Spinosaurus y Carcharodontosaurus. Luego se encontraron más restos en Níger. Existe la hipótesis que afirma que este dinosaurio es simplemente una versión juvenil de Deltadromeus. Probablemente su método de caza se basaría en hacer emboscadas rápidas de bosques a presas mucho más pequeñas, o podría ser un depredador oportunista, robando presas a otros depredadores. Turiasaurus riodevensis vivió hace 148 millones de años en el Jurásico Superior y el Cretácico Inferior, en lo que hoy es España, con una longitud de 30 metros, una altura de 10 metros y 45 toneladas de peso. Los huesos de sus brazos llegaban a medir 1,8 metros y las patas delanteras un total de 3,5 metros. Su cabeza era notablemente pequeña, de unos 70 centímetros. Algunos paleontólogos sugieren que este cráneo tan pequeño podría indicar que su cuello no era tan fuerte. El peso de su enorme cuerpo era transportado por sus 4 patas similares a columnas. Las vértebras estaban huecas, lo que reducía bastante el peso corporal del animal. Como el Turiasaurus comía enormes cantidades de plantas, tendría que tener un sistema digestivo enorme. Basándose en descubrimientos recientes, el Turasaurus podría haber llegado a medir hasta 35 metros de longitud y pesar hasta 55 toneladas en los machos adultos más grandes, haciendo con esto que fuera uno de los dinosaurios más grandes de Europa.
Regaliceratops peterjuicy vivió hace 68 millones de años en el periodo Cretácico en lo que es Canadá, con una longitud de 5 metros, una altura de 1.5 metros a la cruz y 1.5 toneladas de peso. El Regaliceratops es un dinosaurio herbívoro ceratópsido, siendo un pariente cercano del Triceratops. Fue nombrado por su gola con espinas, la cual sus descubridores pensaron que lucía algo parecido a una corona. Un halo de grandes placas pentagonales se proyectan hacia afuera con un pico central. El resultado de estos elementos tiene el aspecto de una corona. Lo que le hacía inconfundible a este dinosaurio era el tamaño y el aspecto de sus cuernos faciales, y obviamente su gola como un escudo en la parte posterior del cráneo. Su cuerno nasal en el más alto, mientras que los dos pequeños sobre los ojos son casi ridículamente pequeños. Ontudus megalodon vivió hace 19 millones de años en el Mioceno hasta hace 2 millones de años en el Plioceno, en los océanos de todo el mundo. Con una longitud de 20 metros y 50 toneladas de peso, fue una especie de tiburón gigante, caracterizado por ser el terror de los mares en su tiempo, ya que fue un superdepredador en su época. Tenía un cuerpo robusto y corpulento. Su boca, de 2 metros de ancho, estaba equipada con un sinnúmero de robustos dientes triangulares, con bordes aserrados, que medían alrededor de 18 centímetros de longitud, ordenados en varias hileras. Eran muy efectivos para cortar y desgarrar la carne de sus presas. Lo que no cabe duda es que estas últimas morirían desangradas. Sus letales mandíbulas ejercían una presión de mordida 8 veces superior a la del gran tiburón blanco, dándole la fuerza de mordida más potente que haya existido en el reino animal.